Las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcuz y Gamonal, compilador de Decálogo Universal, una obra extraordinaria. De los cuales, cuando hablamos de esta obra extraordinaria, cuando hablamos de la doctrina de Dios que es purificado para tus últimos días, como dice nuestro maestro en su tema, doctrina teológica de Cristo, o sea, la doctrina que es purificado para tus últimos días, para tus últimos tiempos. Y para poner en práctica, para ordenar nuestra vida, humanamente no se puede. No se puede, porque el hombre es demasiado voluble. El hombre es demasiado inestable. Hoy dice una cosa, mañana cambia de opinión. Por eso se dice que el hombre es como la luna, doble personalidad. Y para se esfuerce y la conciencia le empieza a remorder, porque eso es así. Acá ya no es que algo me dijeron, sino ya la conciencia misma empieza a remorder. El mismo Creador también, mediante su Espíritu, nos empieza a reprender, de los cuales sí o sí tenemos que ordenar nuestra vida si no queremos cosas peores. Pero para ordenar nuestra vida humanamente no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque en nuestra mente está el bien y el mal, pero el hombre más es inclinado a lo malo que lo bueno. Y el que nos transforma es el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo tenemos que creer en los mandamientos que Dios le entregó a Ezequiel. Ese es el secreto. Creemos que estos son los mandamientos de Dios, prefijado para estos últimos días, y veo ahí que es mi vida completa, porque no hay otra, es el espejo para verse la conciencia. Automáticamente surge un arrepentimiento y decir, la verdad que estoy mal lo que estoy haciendo, mejor voy a modificar mi vida. Y en eso Dios le da su espíritu, Hechos 5:32, porque hay una pequeña obediencia, o tratamos de obedecer, ponemos de nuestra parte, más claro. Y Dios nos da su espíritu, y al darnos su espíritu, como dice Ezequiel 36:27, dice, daré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Recién el espíritu empieza a obrar y nos impulsa. Por eso dice nuestro maestro, estamos revisando este tema de nuestro querido maestro, donde dice, mientras el Espíritu de Dios no mora en el corazón del hombre no puede guardar los mandamientos de Dios. Bien claro está. Mientras que el Espíritu de Dios no mora en el corazón del hombre no puede guardar los mandamientos de Dios. No puede. Ahora, revisando siempre esas enseñanzas tan hermosas, encontramos algo muy interesante que viene a ser el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, que para recibir el Espíritu de verdad, primero tenemos que conocer los mandamientos de verdad, los mandatos divinos de verdad que he dado prefijado para tus últimos días. Son verdad esos mandamientos, entonces, por guiarme, automáticamente me da Dios la fuerza sobrenatural o el Espíritu de verdad, y es el que me empieza a guiar, nos empieza a conducir. Y al conducirnos, nos convertimos en un hombre de verdad porque nos estamos sometiendo a lo que Dios establece. Entonces dice nuestro maestro, somos una congregación espiritual porque somos inspirados todos los hijos, pero sin embargo todavía estamos cometiendo pecados porque todavía confiamos en la carne. Por eso dice en el 23 que el día de ayer hemos estado esclareciendo el que sirve, digamos, el que ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar a Dios, porque la adoración es modificado, digamos, no modificado no, sino es trasladado que en otro lugar sea el epicentro, y ese epicentro viene a ser en el Perú. Otro momento estaremos esclareciendo bíblicamente que el Mesías tiene que aparecer en el Perú, según la Escritura. Una cosa es mi imaginación, otra que es lo que dice la Escritura, así como se hablaba en ese tiempo que el Mesías tenía que nacer en Belén, tenía que nacer en un pesebre, todo bíblicamente estaba trazado, por eso que los sabios sabían que tenía que nacer el Mesías. En ese tiempo, por eso dice en Daniel
11:29, que la postrera venida o la segunda venida no será igual que la primera, y tiene que ser en la parte del sur. Y si hablamos de su primera aparición, es en la parte del norte, en la parte del norte, en el oriente, pero en la parte del norte. Pero ahora dice, va a ser su aparición en la parte del sur. Daniel 11:29, que lo buscan ustedes en Reina Valera, ya sea de 1909 o 1897, pero ustedes van a encontrar ahí, bien claro dice que la postrera venida no será igual que la primera, va a ser diferente y ya no será en el norte, sino será en el sur. Y así. Entonces, para aparecer también, tiene que traer las normas. ¿Cómo sabemos su presencia? Por los mandatos divinos. Y al recibir estos mandatos divinos, que es los mandamientos de verdad, o la ley de verdad, o la palabra de verdad, como dice la Escritura, recibimos el Espíritu Santo, que es la verdad. Entonces, el mismo Espíritu nos empieza a impulsar a tratar de ordenar nuestra vida, ¿no? O sea, en otras palabras, la conciencia empieza a remorder cuando sabemos que algo que no anda bien. Pero si estamos en orden, entonces no hay tranquilidad. Hay tranquilidad. Entonces vemos acá, nuestro maestro nos dice, entonces son inspirados y guardando el mandamiento de verdad, de esto que quería que el Padre alabemos a Dios y le sirvamos a Dios con su verdad. Pero guardando su verdad y siendo inspirado del Espíritu Santo, por eso dice en la Escritura. Entonces vemos acá, cuando tenemos el Espíritu de Dios, dice acá, vamos a empezar a servir a Dios. Y hoy hablaremos de servir a Dios. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a comprender y no vamos a cerrar que no es así. Pero si tienes el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu te guía a toda verdad. Por eso dice en San Juan, los guiará a toda verdad. Los guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu mismo empieza a guiar. Nos abre nuestros sentidos para comprender de qué manera tenemos que adorar a Dios. Y Dios es Espíritu, no es materia. Es un espíritu. ¿Y cómo un espíritu? ¿Cómo lo vamos a adorar? Una cosa es, estamos hablando de servir, disculpen la palabra servir. Vamos a comprender, a servir. Una cosa es servirnos entre hermanos, entre familias o alguien, servirle, ayudarle, apoyarle. Y otra cosa es servir a Dios, es como decir, una cosa es apoyarse entre hermanos y otra cosa es servir a mamita, que es muy diferente. Servir a mamita es otra cosa. En la parte espiritual tenemos que servir a Dios. Pero ¿cómo se sirve? ¿Qué día se sirve? ¿Cómo se sirve? Y ahora vamos a ir a lo que dice la Escritura, ¿cómo se sirve? Por eso vuelvo a repetir, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no vamos a comprender de qué manera se sirve. Es como el día de ayer les hablé de qué manera se adora a Dios y qué día se adora a Dios. Y hemos encontrado una respuesta que se adora los días sábado, luna nueva, fiestas solemnes. Esos días se adora. ¿Y cómo se adora? Con holocaustos. Así se adora. Pero como no hay un entendimiento, entonces dice, no pasa nada. Y no es así. Ahora en ese tiempo vamos a ver, nos llama, o sea, apareció en los mandamientos, derramó su Espíritu en el año 1959, el Espíritu Santo ha sido derramado a toda criatura, y solamente los que lo obedecen reciben, mas no lo resto, porque dice nuestro Señor Jesucristo, la carne está enferma, ¿no? La carne está enferma, ¿no? Entonces, como está enferma, no puede recibir. Pero si empieza a buscar, sí va a recibir. Por eso vamos a entenderlo ahora. ¿De qué manera se sirve a Dios? ¿Cómo se sirve? Encontramos una respuesta muy hermosa y nos hace una interrogancia en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Primero vamos a empezar por ahí. Dice lo siguiente, Malaquías 3:18. Entonces tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, vamos a echar la diferencia entre el justo y el malo. Mejor dicho, entre el justo y el malo. No estamos hablando justo, pues no, sino significa pues una persona sincera, una persona leal, no lo traiciona a Dios. Es una persona, justo y el malo. El bueno y el malo. El malo es el que desobedece y el otro es el que obedece. Luego dice, van a echar la diferencia entre el que obedece a Dios y el que no le obedece. Segundo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, el que obedece va a servir a Dios. El que no obedece no le va a servir a Dios. Pero con el tiempo se tiene que echar de ver la diferencia. ¿Quién es quién? ¿Quién sirve a Dios y quién no le sirve? Muy bien. Entonces, esa misma pregunta, nuestro Mesías habló en esos días, en San Juan 12:26, vamos a leerlo, San Juan 12:26. Él dijo lo siguiente, 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Fíjese, esta palabra tan interesante. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y luego dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Acá nos empezamos a analizar. Si alguno me sirve, sígame. Y ahora, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor, para ir a servirte? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Primero tenemos que ubicarlo, dónde se encuentra, y luego vamos a ver, si ya lo ubicamos, ahora tenemos que empezar a servir. Pero primera pregunta sería, si alguno me sirve, dice, sígame, ¿dónde estás para seguirte? ¿Dónde estás? Entonces viene la pregunta y luego uno da una respuesta. ¿Dónde se encuentra para ir a servirle? Joel 2:27. Joel 2:27. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿dónde te encuentras, Señor? Que te dice, en medio de Israel estoy yo. En medio de Israel estoy yo. Y en medio de Israel estoy yo. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces, ¿dónde te encuentras, Señor, para venir a adorar, a servirte? En medio de Israel estoy yo. Ya nos está dando una respuesta. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo. No hay otro. Pues no hay otro Dios. Ahí se encuentra, en medio de Israel. Entonces, ahorita en estos momentos estamos pensando Israel de Palestina. Hay para descifrar también esa parte. Y si hablamos que es trasladado, como le dije al inicio, como dice la postrera venida, será en otro lugar, en el occidente, la parte del sur. Ahí se hace la segunda venida. Entonces, ¿dónde está? Ahí empiezan a servir a Dios. Porque esa es la misión del Mesías. La misión del Mesías es buscar instruir, preparar, de qué manera tiene que adorar a Dios, de qué manera tiene que servir a Dios, pero mediante la Escritura. Ese es el Mesías, tiene que instruirte. Por eso dice en el libro de la Alajá, la misión del Mesías es que él primeramente es un estudioso de Torá, muy dedicado a la Torá, tanto escrito y oral, y va a ser también que todos caminen por camino de la Torá, va a ser por el camino de la ley, porque en la ley está todo lo que tenemos que hacer, y también de qué manera tenemos que conducirnos. Y va a ser también que todos regresen, los exiliados, todos regresen, que llama tiempo de la unificación. Y también va a ser que todo presente en sus ofrendas, o sea, se restaura todo. Entonces, esa es la misión. Entonces, le pregunte, Señor, ¿dónde estás para servirte? ¿Dónde estás? Ya te está diciendo que en medio de Israel estoy yo. En medio de Israel estoy yo. Si hablamos de Israel, hay mucho para hablar. Hablamos pueblo, Israel personaje.
O sea, hay mucho, pero ya desde ya tenemos algo, una clave, que en medio de Israel estoy yo. Muy bien. La pregunta es, ¿y de qué manera tenemos que servirte? Ya que te ubicamos que estás en medio de Israel, Israel personaje, Israel pueblo, acá te dice, medio, mi pueblo jamás será avergonzado. Entonces, ahí se encuentra. Ahora sí tenemos, y como ahí se encuentra, ahora nosotros queremos ver de qué manera se sirve a Dios. ¿De qué manera? Porque esa es la misión de Dios. Revisando un poco la historia para comprender, cuando Dios le envía una plaga, cuando para sacar, Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, lo vas a sacar mi pueblo de Egipto, pero le dice, ¿cómo voy a ir si no tengo nada? ¿Qué voy a hacer? Solo, pues era difícil, tenía toda la razón. Él dice, voy a estar contigo. Ahí tu vara, hay una vara, porque dicen muchos los sabios, será así, ¿cómo será? No lo sé, pero dice que esa vara viene desde el tiempo de Adán. Y así viene, siempre ha sido perseguido esa vara. Entonces, ¿qué tienes? Una vara. Tíralo al piso, se convirtió en una serpiente. Luego le dice, cógelo por la cola, se convirtió otra vez en un palo. Posteriormente le dice, mete tu mano a tu costado, se convirtió en lleno de lepra. Luego lo sacó, lepra. Luego otra vez mete a tu mano a tu costado, se convirtió en normal. Bueno, la cosa es que le envía con señales, le dice que va a estar con él. Entonces va con esa plena confianza va a Egipto y le da una orden que le dice, anda y dile al faraón que deje sacar a mi pueblo para que me sirva. Fíjese, es el punto fundamental. Anda, dile, y lo deje libre a mi pueblo para que me sirva. En la primera no le tomó interés, en la segunda, miren lo que dice en Éxodo 18, capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Para que me sirva. Y si no quisiere dejar ir, y aquí yo heriré con ranas todos tus términos. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara de tu cama, y sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, y en los hornos y tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y díjoles, orad a Jehová que quite las ranas de mí y mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique a Jehová. Otra palabra más, para que sacrifique a Jehová. Para que sacrifique. También tenemos ahí para analizarlo, después vamos a hablar. Primero está hablando que le diga al faraón, le diga al Dios, de parte de Dios, que le deje ir a su pueblo para que le sirva a Dios. Para que le sirva. Entonces el faraón dice, ya está bien, ya saca las ranas, todo, y voy a dejar para que vayan, sacrifiquen a Jehová. Listo. Entonces vemos que siempre había, le dice con cuál es el motivo y la causa, siempre le dijeron para que le sirva. Él fue la palabra, tenemos en otra plaga, de la peste, de las moscas. Entonces en el capítulo 9 también vas a encontrar, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a Faraón y dile, Jehová ha dicho, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no quieres dejar ir, lo tuvieres aún, y aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con pestilencia gravísima. Que Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de mano a todo que muera de los hijos de Israel.
Entonces fíjese, Dios siempre, en vez de la disposición, deja ir a mi pueblo para que vaya y me sirva. Siempre existe esa palabra. Primero hemos visto, dice, si alguno me sirve, sígame, dice. Muy bien. Si alguno me sirve, sígame. ¿Dónde estás? Estoy en medio del pueblo de Israel. Ya te está esclareciendo que en medio de su pueblo de Israel está. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, tiene que ser mi servidor, para ser honrados por el Padre. Listo. Entonces la pregunta es, ya sabemos que Él está en medio de Israel. Ahora tenemos que ver, estamos buscando la palabra, de qué manera se sirve a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? Acá vemos en el caso de Moisés, le dice bien claro, le dice que le diga al faraón, que dice Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Anteriormente dijo, bueno, ya está bien, saco las plagas, bueno, vayan ustedes y sacrifiquen a Jehová, sacrifiquen a Jehová. No es que lo van a sacrificar a Jehová, sino que sacrifiquen. ¿Qué cosa tenían que sacrificar? Y eso poco a poco vamos a esclarecer. Y así llega un momento que viene sobre la langosta, las tinieblas, el anuncio de la 10ª plaga, después viene, y ahí le dice, otra vez, Éxodo 10, versículo 24, 25, 26. Vamos a esclarecer acá. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servir a Jehová. Id, vayan, ya está bien, vayan, sirvan a Jehová, sirvan a Jehová, sirvan a su Dios. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. ¿Qué cosa dijo el faraón? Vayan y sacrifiquen a Jehová, vayan y sacrifiquen a su Dios. Y acá nos está esclareciendo de que le dice bien claro, vayan ustedes, ya le está hablando el faraón, vayan y sirvan a su Dios. Vayan, sirvan a Dios, sirvan al desierto que están hablando, vayan. Pero van a quedar sus animales con nosotros. Después sus niños pueden, llévelo. Entonces Moisés entendió porque le dijo, sacrifiquen a Jehová, como dijo el faraón también, y le da una respuesta y le dice así, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una huya, porque dice, nuestros animales se quedarán con nosotros se van a quedar sus animales. Pero luego le dice, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña o ni una pezuña, porque debemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Mire, de estos animales se sirve a Dios con animales. Con animalitos se sirve a Dios. Increíble. Pero ahí está escrito, nuestros ganados irán también con nosotros, nuestros ganados. No quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. De estos animales vamos a tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y aún como Moisés desconocía, porque todo era literal, venían hablando de boca en boca, etc., porque en Egipto no podían sacrificar, porque para ellos el carnero era un dios, era pues contra sus principios, entonces contra sus dioses, entonces no podían hacer nada. Entonces, solamente eran de boca en boca, se hablaba como era, pero no llevaban a cabo la parte ritual, porque imagínense, ir ahí contra el patrón, porque en ese tiempo eran esclavos, ir contra las costumbres de su patrón, y su patrón, por supuesto, que va a poner mano dura. Entonces dice acá, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Ni él mismo sabía de qué manera, cómo, de qué forma se va a servir a Dios, hasta que lleguemos hasta el lugar que Dios ha elegido, ha destinado, hasta que llegue a ese sitio no sabemos ni, él mismo dijo, no sabemos ni cómo se sirve a Dios, no sabemos. Todo está pues, como dice, solamente palabras, pero nadie sabía cuál es el procedimiento, no lo había. Cuando ya recibe el procedimiento, cuando él recibe los mandamientos, lo empieza a instruir, ahí recién comprende de qué manera se tiene que servir a Dios. Por eso dice, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña, ¿no? Ni una pezuña, dice en otro sitio.
porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. De estos animales vamos a tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová nuestro Dios hasta que lleguemos allá. Ni él mismo sabía cómo se iba a cabo. Pero no vayan a pensar que todos los animales, no, Dios ha puesto animales clasificados. Ha puesto qué tipo de animalito se tiene que presentar para ofrecer para Dios. Y otra que es, dice Dios, todo primogénito es mío. ¿Con qué tipo de animalitos? Números 18, 17. Números 18, 17. Dice lo siguiente. Mas el primogénito de vaca y el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. O sea, no lo pueden canjear, no lo pueden cambiar con otro. No puede, no se puede. Santificados son. Para Dios estos animalitos son santificados, el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra. No lo puedes canjear con otro animal, así como se hace por ejemplo en un pollino, el primogénito no puede, Dios no pide sacrificio de un pollino, tiene que cambiarlo con un cordero. Así como estamos hablando de Isaac, fue canjeado con un carnero, canjeado. Por eso dice, no podrá redimirlo, ¿no? No lo puede. Estos animales no se pueden redimir. Lo demás sí se puede redimir, se puede canjear. Se puede canjear. Así como pasó a Isaac, fue canjeado con un cordero, porque era primogénito. Porque dice la Escritura, todo primogénito es mío. Entonces, propone qué tipo de animales tiene que hacer, dice el primogénito de vaca, uno, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra. Son 3 animales. Estos animales no se pueden redimir, no se pueden canjear con otro animal, no se puede. ¿Por qué? Porque son santificados para Dios. Estos animalitos son santificados para Dios. Luego dice, la sangre de ellos rociará sobre el altar. O sea, sirven para rociar la sangre sobre el altar. ¿Ah? Sobre el altar. O sea, sirve para expiar, más claro. Luego de la carne quemará la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave a Jehová. Cuando hablamos, por ejemplo, dice en Romanos 9, 4, de los cuales son israelitas la adopción, luego dice que son la data de la ley, el culto y ceremonias. ¿Qué es un culto? De ese culto estamos hablando. Se llaman ritos y ceremonias. Cuando hablamos de culto, estamos hablando de ritos y ceremonias. Entonces, este pueblo adoptivo es el que tiene que llevar a cabo ritos y ceremonias. Rito es que estos animalitos no pueden ser, con defecto, tienen que ser animales sanos, no pueden ser, en otra parte dice, no pueden ser lagañosos, no pueden ser verrugosos, no. Tienen que ser sanos estos animalitos. Entonces, al ser sanos estos animalitos sanos, ya personas encargadas que Dios ha decretado, como ese sacerdotes y levitas, son los encargados de sacrificar ese animal sin romper un hueso. Le sacan el pellejo, la carne lo tienen que lavar bien, las vísceras están igual, y posiblemente lo aderezan con aceite de oliva, con sal a la medida, con incienso, entonces aderezado, adobado, y luego lo ponen sobre la leña, en el altar, y sobre la leña, y empieza a arder con panes sin levadura. Entonces empieza a arder y sale pues un olor agradable. Por eso dice la Escritura, vuelvo a repetir, mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirá. Santificados son. Estos animalitos son santificados. La sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor suave a Jehová. O sea que es un olor suave, un olor agradable para Dios. Para mí, bueno, me abre el apetito, pero mi alma no se llega a saciar. Pero como Dios es un espíritu, no es materia, entonces Él se llega, digamos, a satisfacer con el aroma de esta parte ritual que estamos hablando. Entonces, ahora sí comprendemos de qué manera se adora a Dios, de qué manera se sirve a Dios. Se sirve justamente con estos animalitos. ¿En qué días tienen que presentar estas ofrendas?
dice en número 28, 1 y 2, vamos a escuchar qué dice la Escritura. Dice así, 1, 2 y 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Entonces esto se ofrece a su tiempo, y le dirá, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofreceréis entre las 2 tardes. Entonces está mencionando que debe presentarse uno por la mañana y otro entre las 2 tardes. Para eso, cuando hablamos en uno por la mañana, en la mañana puede ser desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, por la mañana. Y otro entre las 2 tardes. Ese es un poquito duro, un hueso duro para roer. Entre las 2 tardes viene a ser las 3 de la tarde. Pero ¿cómo sacamos nuestra conclusión que es entre las 2 tardes, que es las 3 de la tarde? Es sencillo. La Escritura te dice, nuestro Señor Jesucristo dijo que el día tiene 12 horas. ¿Acaso no saben que el día tiene 12 horas? 12 horas. Entonces el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. El día es de puesta de sol a puesta de sol, que sí, por ejemplo, hoy día, a la puesta de sol, empieza el nuevo día. Estamos hablando del sábado, empieza a partir de la puesta del sol, y según la ciencia humana, empieza a la 00 de la noche, a las 12 de la noche, 00 minutos, entre un primer minuto, viene a ser recién empieza el día del sábado. Pero según la Escritura, es de puesta del sol a puesta del sol, Levítico 23, 32. Entonces, cuando hablamos la noche, tiene 12 horas, desde las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, para nosotros 6 de la mañana, serían las 12 horas de la noche. De las 12 y 1 minuto en adelante, viene a ser 6 y 1 minuto, de 6 a 7 de la mañana, la primera hora del día. De 7 a 8, la segunda hora del día. De 8 a 9, la tercera, y así sucesivamente. Por eso que cuando vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en la tercera hora del día fue crucificado. Tercera hora del día, para nosotros sería 9 de la mañana. Y luego dice que la hora sexta fue tinieblas, para nosotros serían las 12 del día. La sexta hora, hasta la hora nona, nona significa 9, para nosotros serían las 3 de la tarde o 15 horas. Y la Escritura te dice que tienes que ofrecer la ofrenda uno por la mañana y otro entre las 2 tardes. La palabra entre significa la parte céntrica entre 2 extremos. Cuando usted camina por la calle en la mañana, ¿qué le dicen? Señor, buenos días, hasta las 12 del día, Señor, buenos días. 12 y 1 minuto ya no le dicen buenos días, sino le dicen buenas tardes. Hasta las 6 de la tarde, a 6 y 1 minuto ya no le dicen buenas tardes, le dicen buenas noches. Entonces, hablamos entre las 2 tardes, la parte céntrica de 2 extremos. El primer extremo sería las 12 y 1 minuto del día, vendría a ser en un extremo, y el otro que termina a las 6 de la tarde sería el otro extremo. Entre, es decir, la mitad, entre es dividir, la mitad de 6 es 3. Entonces, para nosotros sería 3 o 15 horas o no, la novena hora del día. Entonces, esa hora es entre las 2 tardes, y esa misma hora también fue sacrificado el Cordero Pascual en Egipto, y esa hora también murió el Cordero, como dijo a Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa hora también murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya tenemos una idea de qué manera tenemos que servir a Dios. Se presenta, pues, se adora como sacrificios y holocaustos. Eso es. Por eso, mientras no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a hacer caso, no vamos a entender, y vamos a decir que estamos perdidos. Y por último vamos a decir que estamos locos. Pero la Escritura te dice otra cosa. Así, querido amigo, ya tienes una manera, una forma, cómo debes adorar a Dios según la Escritura, y cómo debes servir según la Escritura. Mientras no seas circuncidado, mientras no sea quitada tu mala obra, no puedes recibir el Espíritu de Dios. Y si tienes el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, recién vas a entender estos misterios.
Si no, de lo contrario, no vas a entender y siempre seguirás en lo mismo. Esa es la diferencia que estamos hablando el día de hoy. Bueno, amigos, hablando de sábado, porque ya se avecina el sábado, estaremos para adorar a Dios, para servir a Dios, porque son los días que Dios establece, porque son fiestas para Dios, como dice mi santa, son las santas convocaciones, una fiesta de Dios, y en ese día no tenemos que ir nosotros a adorar a Dios y tenemos que ir a servir a Dios porque así lo decretado. Si te gusta, amigo, nuestro mensaje, haz un like y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.